tuve acá, tuvieron que venir a hacer un servicio técnico acá y bueno. A ver, un segundito, Estuve recién acá entrando al campus. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok. A ver, un segundito. Bueno. Bueno. Maxi. ¿Sí? Escúchame, yo no. ¿Vos le sacaste foto a las 3 a todas las placas? Sí, profe. 4 de una y 4 de otra, y las mandaste todas o. Sí, las mandé todas. El problema es que no se veían para nada. Cuando le saqué la foto, digo, esto no se va a ver. Tuve que buscar un contraste negro porque no se veían. Hiciste bien igual en buscar el contraste negro. Gracias. A ver, sembramos a la -3, a la -4, a la -5 y a la -6, ¿no? Sí, sí. Bueno, y en el A lo mismo, -3, -4, -5 y -6. Yo, mirando esto, podemos haber tenido un problema porque están si ustedes miran, tanto el A, el B por ahí, entre la -5 y la -6, es como que se ve un poco de disminución tendría que haber el 10% de la placa anterior, ¿entienden? Ustedes tienen la placa -5 tiene, no sé, 1000, y la placa siguiente tendría que tener 100 y la otra 10. Bueno, en los únicos dos placas donde se ve un poquito el 10% menos es en la B, entre la -5 y la -6. Lo que pasa es que si uno mira a la -4, parece que tiene menos que la -5. Bueno, nada, en realidad suele pasar a veces cuando las hacemos por duplicado. Si no las hacemos por duplicado es más difícil, y claramente tiene que ver con un error un arrastre de error, ¿sí? Por ahí desde el principio, si bien cambiamos de tip también, eso fue raro porque en general cuando cambiamos de tip está bien, esta vez cambiamos de tip. Pero bueno, tal vez leímos también mal en el espectro y había grumos en el espectro, y los grumos hacen que la determinación sea errónea. No se veían a simple vista los grumos, se veía muy denso, pero no. Pero bueno, qué sé yo, por ahí tiene que ver con que fue una cadena de errores y con que las diluciones seriadas hay que practicarlas. Y en general, lo ideal es que pipetee toda la carrerita la misma persona, ¿sí?
Por ahí si podemos, la próxima hacemos una de nuevo y sembramos las últimas 5 a ver qué onda. ¿Mm? En el mientras tanto, yo les voy a ir dando todos ejercicios de diluciones porque más allá de la técnica en sí de hacer las diluciones seriadas, cuesta con las cuentas. Ustedes así de memoria en el pizarrón no podían. Entonces, bueno, todo eso es cuestión de práctica, ¿sí? ¿Qué me falta? Nico, ¿qué le pasó? Bueno, no importa, empecemos. Bueno, lo que les quería mostrar es lo del campus. Esperen. A ver, no sé qué están viendo ustedes. Se ve el campus. ¿Cómo? Se ve el campus. También era lo que quería que vean. Bueno, acá en el campus tienen todos estos videos, las técnicas, el anexo, todo esto lo tienen que ver. En el anexo es donde están todas el material que estuvieron utilizando. Y ahora, bueno, un poco que le hice caso a Luisa. Y fíjense que acá tienen un lugar a donde van a poner un único informe que involucre todo el proceso desde el principio de tinción, técnica séptica, aislamiento e identificación. Ustedes esto lo tienen que plantear tal cual se redacta un informe de trabajo práctico, ¿sí? Entonces, traten de, ven, acá tienen unas pautas generales para redactar el informe, traten de seguir, si se pierden o si no saben cómo unir uno con el otro, solamente me preguntan o lo suben al campus y yo lo veo y después lo corrigen, ¿sí? Tiene que ser interactiva la acción. Después van ¿Cómo? Sería solo en un documento, todo junto. Claro, todo junto porque en realidad hicimos todo como si fuese, fíjense que nosotros hicimos la identificación a partir del primer gram. Más allá de que el coco positivo después no fue al pipeline, digamos, al algoritmo de identificación, pero sí empezamos con un gram nosotros empezamos con un gram de distintos aislamientos bacterianos. Tratamos de subcultivarlos de forma pura y aplicando la técnica séptica. También los sembramos en picos de flauta. Después aprendimos las distintas medios de cultivo y técnicas de aislamiento e identificación. Y entonces, bueno, sembramos en CLD para ver las colonias aisladas. Después tomamos de esas colonias y hicimos todas las pruebas de identificación. Y ustedes ahora lo que les quedaba era ir a la guía de identificación de enterobacterias o al Verge, a lo que quieran, y con todas las pruebas juntas, bueno, llega el resultado, ¿sí? ¿Está bien? Después yo les voy a subir preguntas de microscopía. Acá tienen las preguntas de tinciones, háganlas también y súbanlas acá. O ya las hicieron estas. Me parece que nadie entregó nada de nada, me parece, ¿no? Hay una sola persona. Bueno, entreguen eso, porque todo lo que ustedes hagan ahora de esto,
les va a servir para el parcial. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, entonces ahora vamos a la teórica que correspondía hoy, de antimicrobianos. No sé si la vamos a terminar hoy, pero por lo menos la vamos a empezar. ¿Sí? Estaría teniendo un problema con el PDF, con el PowerPoint que no se me abre. Pero, ¿qué pasa? El otro día no me andaba el campus. Ahora no me anda mi compu. Ahora sí. Bueno, esta clase es algo totalmente nuevo de lo que conocen. Vamos a ver conceptos nuevísimos. Así que, bueno, acá están, ahí cada uno en su casa de la manera que puede, con la atención que puede. Volveremos en estos temas a través de cuestionarios, a través del trabajo práctico, ¿sí? Pero, bueno, nada, todo lo que hay en esta teórica es algo que en la actualidad tiene un peso enormísimo, justamente porque la resistencia a los antibióticos es un problemón. Ya antes decíamos, la resistencia, cuando escribíamos así los trabajos, la resistencia a los antibióticos es una amenaza para... Bueno, nosotros dejamos de usar la palabra es una amenaza porque la resistencia a los antibióticos es una realidad y tiene una gravedad enorme, 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 a tal punto que si en algún momento no cambian las cosas y no se empieza a ver una disminución en los niveles de resistencia, va a ser peligroso hasta parir un bebé en un hospital, ¿sí? Va a ser peligroso operarse de una rodilla, de un ligamento, porque cualquier riesgo de infección en el hospital por un patógeno de estos que les voy a contar hoy puede matar a la persona que fue a parir o que fue a operarse un juanete, no sé, así de complicado es, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que hoy veamos, vamos a ver, primero, todos los distintos antibióticos, las distintas familias de los antibióticos y cómo es el mecanismo fisiológico para matar a la bacteria, ¿sí? Y después, por otra parte, vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia conocidos. En realidad no los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver como grupos de mecanismos, ¿sí? Bueno, empezando con un poquitito de historia, ya en 1871, que en realidad es bastante cerca, tendríamos que decir,
Lister observa que muestras de orina contaminadas con un hongo resulta que inhibía al crecimiento bacteriano. Entonces, obviamente, la conclusión es que el hongo está secretando algo que mata a la bacteria. Y después, más adelante, Louis Pasteur también observa básicamente algo lo mismo, la inhibición del crecimiento del Bacillus anthracis, cuando también su cultivo de Bacillus se contamina con hongos. Después ya en el siglo pasado, en el siglo XX, digamos, Ehrlich define el concepto de toxicidad selectiva que antes se desconocía, porque empezó en la búsqueda de sustancias que sean tóxicas para lo que causa enfermedad, pero que no le hagan nada a la persona enferma. ¿Sí? Entonces él lo llamó balas mágicas, que es un término que ahora de alguna manera se está volviendo a usar. Después, en el 28, el famoso paper de Fleming, donde descubre la penicilina, es el descubridor de la penicilina, secretada por un hongo que se llama Penicillium notatum. El problema que tuvo Fleming es que la penicilina, tal cual es secretada por este hongo, no, cuando ingresa al cuerpo, no se hidroliza. Entonces, en el 40 recién, antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, de hecho es la droga que después se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial todavía no existía la penicilina, Florey y Chain logran logran generar lo que se conoce ahora como la penicilina G, que es simplemente una transformación química que le confiere a la penicilina la estabilidad suficiente para ingresar al cuerpo y funcionar como un antibiótico, que bueno, sí, obviamente es el día de hoy que cuando alguna persona tiene faringitis, uno va a la farmacia a comprar penicilina. En el 44, Selman Waxman descubre la Streptomyces griesus y de aquí salen unos cuantos antibióticos. Después, en el 53, se descubren el cloranfenicol, la neomicina, la terramicina y la tetraciclina, antibióticos que se utilizaron muchísimo a lo largo de los años y sobre todo la resistencia a cloranfenicol y tetraciclina ¿no? Este es el trabajo de Pasteur, de Fleming con el descubrimiento de la penicilina. Bueno, el paper creo que lo tengo ahí en el anexo, se los pegué si lo querían leer. Lamentablemente no, la manera en la que él la utilizaba no era funcional, digamos, ¿no? Bueno, y acá tenemos los distintos microorganismos y el antibiótico que es aislado de estos microorganismos. De Streptomyces, fíjense la cantidad de antibióticos que se conocen y que se utilizan. De los bacillus, micromonosporas, de los distintos hongos, bueno, hay infinidad, ¿no? Porque cada vez se fueron incrementando más. De hecho, también vamos a ver antibióticos sintéticos, es decir, que no salen de ningún microorganismo, sino que son sintéticos. Bueno, entonces, vamos con las definiciones que tienen que saber. Se define antibiótico como una sustancia química producida por ciertas especies de microorganismos, que pueden ser bacterias u hongos, que en pequeñas concentraciones son capaces de inhibir el desarrollo o matar a otros microorganismos. Después tenemos a los agentes quimioterapéuticos,
que son compuestos producidos total o parcialmente por síntesis química y que en pequeñas concentraciones son capaces de inhibir el desarrollo o matar a ciertos microorganismos. Y los antimicrobianos de uso clínico son antibióticos que pueden ser utilizados en el paciente, ¿sí? In vivo. O sea que cuando hablamos de antibióticos, por lo general uno está hablando de antimicrobianos. Diego y yo trabajamos en el servicio antimicrobianos del Malbrán. Bueno, este concepto es muy, muy, muy relevante porque significa que un antibiótico tiene que ser altamente efectivo contra los microorganismos, pero tener mínimo o ningún efecto tóxico frente a las células del huésped. En la práctica se expresa como índice terapéutico de la droga. Y después, la dosis tóxica para el paciente, digamos, el índice terapéutico sale de la fórmula de la dosis tóxica para el paciente sobre la dosis terapéutica que sería la necesaria para erradicar la infección. Cuanto mayor es el índice terapéutico, más segura es la droga para su uso clínico. Perdón, quería... No. Y bueno, la toxicidad selectiva surge de estudios que tratan de encontrar blancos factibles que no estén presentes en la célula huésped. Ahora, les voy a pedir, denme un segundito, que se anoten como tarea. Anótense esto que les voy a decir como tarea, por favor. Esperen porque les tengo que dar la palabra clave para que lo anoten bien. Lo que quiero que hagan es que vayan a las noticias de medios argentinos, de medios locales, ¿sí? Y que se fijen cuál fue la última, digamos, puede ser vieron que a veces los diarios, yo no sé si ustedes leen los diarios, pero los diarios tienen secciones, no sé, economía, política, sociedad, salud, bueno, alguna noticia de del último mes y tienen que decirme la fecha, el diario, si puede ser un screenshot de la noticia, y después explicar en el documento cuál es el contenido de la noticia, digamos, pero con sus palabras, ¿no? Ustedes me dirán, el diario informal, ¿no? No tiene que ser formal, dice tal cosa, tal otra, ¿está bien? No hace falta que copien ni peguen, porque así yo también ya la leía la noticia, así que yo no necesito leerla de nuevo. Lo que necesito es que ustedes me la expliquen y que en esa noticia me indiquen, en todo caso, la problemática principal de la nota, si habla específicamente de algún antimicrobiano en particular o de algún tipo de infección en particular, cuál en ese caso, y de qué tipo de resistencia hablan, ¿sí? ¿Qué mecanismo de resistencia, si es que lo menciona la nota, ¿está bien? Si llegan a encontrar una nota con algún descubrimiento nuevo,
para mejorar nuestro futuro y que no sea tan apocalíptico, lo mismo lo dicen, ¿sí? Esta tarea me la tendrían que entregar el martes. ¿Está bien? Me la mandan por mail. ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Tomaron nota? Lo más importante es que busquen una noticia en algún medio, en algún diario de los principales de Argentina, puede ser el de Córdoba, que es un diario, o el de Río Negro, o el de cualquier diario de acá de Central, no sé, Clarín, La Nación, Infobae, Página 12, Tiempo Argentino, el diario AR, cualquier diario que quieran, y con el screenshot de donde la sacan, con la fecha y demás, y hacen con sus palabras de qué antibiótico hablan, si es que hablan de alguno, de qué tipo de infecciones hablan, si es que hablan de alguna, si hay algún desarrollo nuevo, lo explican, y nada más. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, el martes que viene, por ahí les genere la pestaña, así también la suben al campus. Bueno, entonces, seguimos con esto. Esto, que la toxicidad selectiva surge de encontrar blancos vulnerables a la droga en el microorganismo que no estén presentes en la célula huésped. Por ejemplo, la síntesis del péptido glicano es vital para la célula. Entonces, si una droga inhibe la síntesis de pared, listo, la bacteria debería morirse, ¿no? Pero bueno, cualquier droga que uno toma, si toma, no sé, exceso de agua también termina siendo perjudicial, digamos. Cualquier droga que uno toma por mucho tiempo y en exceso, por más que la droga trate de ser lo más inocua posible, si se la toma mucho tiempo, a repetición, en dosis altas y demás, en algún momento va a haber un efecto tóxico, ¿sí? Ustedes saben que la gente que tiene que tomar drogas por muchos años siempre, no se da así con los antibióticos, nadie toma antibióticos. Bueno, la gente que tiene fibrosis quística por ahí sí. Hay algunas enfermedades que tienen que tomar antibióticos mucho, pero siempre algún efecto colateral tienen, ¿no? Tóxico. Entonces, ¿qué queremos que tengan los antimicrobianos? Que tengan alta toxicidad selectiva y baja toxicidad en el huésped, que sean idealmente germicidas, es decir, que maten al patógeno, que permanezcan activos en el plasma y en los líquidos corporales a dosis terapéuticas, que no seleccionen resistencia, esto difícil. Que las propiedades farmacocinéticas garanticen niveles útiles en el foco de infección, que la concentración activa in vivo se alcance con rapidez y que se mantenga, y que sea de fácil administración y además baratas. Acá no decía lo de económicos, no. Que sean económicos, lo agregaría, es lo que me faltaría acá. ¿Sí? Fíjense que los antibióticos, los celestes son las penicilinas, el amarillo las tetraciclinas, en violeta los macrólidos, en verde los carbapenemes, que son antibióticos betalactámicos, ahora vamos a ver qué son. Pero después de que Fleming descubre la penicilina, bueno, ahí se le llamó como la era antibiótica, ¿sí? Y empezaron a descubrir todas las drogas que les conté, pero llegó un punto
¿qué pasó? Esta línea va en paralelo. Esta vez cuando se introduce el antibiótico en el mercado, el azul. Fíjense que en el 1943 se introduce la penicilina. Pero resulta que antes, ya mismo Fleming y Florey y Chain ya habían identificado, ya habían visto que había bacterias resistentes a las penicilinas, antes de que salga al mercado. Después aparecen las tetraciclinas, la eritromicina. En el 59 aparece la primer Shigella resistente a tetraciclina. Después, y bueno, fíjense, en el 60 aparece la meticilina, en el 62 el primer estafilococo resistente a la meticilina. Y así, ¿qué pasó? Que la industria farmacéutica, que por ahí tardaba 10 años en desarrollar antibióticos, fíjense, entre el 72 y el 85, acá está la vancomicina, que es una droga re importante, del 72 al 85 casi que no hubo drogas nuevas, y sale el imipenem, que es un carbapenem, y la ceftazidima en el 85. Después del 85 al 96, miren el salto este, aparecen las quinolonas, que son sintéticas. Pero hubo mucho tiempo donde no había descubrimiento de drogas nuevas, porque las farmacéuticas se empezaron a cobardar, a decir, che, estamos 10 años desarrollando una droga para sacarla al mercado, y antes de que la saquemos al mercado ya tenemos bacterias resistentes a esta droga. Yo quiero ganar plata, me dedico al cáncer, que es crónico, y que la gente se medique, o a la diabetes, a todas las enfermedades crónicas, y bueno, la resistencia que espere. Así que bueno, nada, desde el 85 que no había nuevas clases de antibióticos, acá, y recién en el 96 sale las quinolonas, y después, en lo que está ocurriendo en el último tiempo, hoy en día también, es que se están empezando a combinar drogas viejas con inhibidores, con sustancias que de alguna manera las ayudan. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos primero a los conceptos más teóricos respecto de una bacteria, de un antibiótico que sea bacteriostático versus una bacteria que sea un antibiótico, una droga que sea bactericida. Bacteriostático es como lo dice la palabra, estático es que quede ahí, medio que quieto. Lo que hacen es inhibir el desarrollo de las bacterias, y ejemplos son la tetraciclina, el cloranfenicol y las sulfonamidas. Entonces, en nuestra curva de crecimiento que aprendimos en la clase pasada, tenemos que la curva normal, de primero la fase lag, después la fase exponencial, y lo que hace un antibiótico bacteriostático es que cuando se aplica el antibiótico, es como que lo que hace es que el número de células que se mueren es igual al número de células que se replican, es decir, lo que ocurre es una inhibición del crecimiento. Entonces, al tener esto constante, el número total de células viables constante, ¿qué pasa? Le da lugar al sistema inmune a eliminar la infección. En el caso de los antibióticos bactericidas, que directamente matan a la bacteria, cuando el antibiótico es aplicado, en el momento que es aplicado, la bacteria directamente se muere, ¿sí? Este es un control, si este es el control, bueno, la célula se muere. ¿En qué lugares vieron que les dije que el antibiótico tenía que interactuar con una parte de la bacteria que sea vital para la bacteria, pero que no tengamos nosotros, ¿sí? Es decir, toxicidad selectiva, ¿está bien? Esperen que me tomo un mate. ¿Cómo venimos de tiempo? Me falta media hora. Bueno.
Fíjense que tenemos, a ver, empecemos vamos por el reloj, así como las agujas del reloj. Acuérdense que esta es lo celeste es la membrana plasmática, lo marrón es el peptidoglicano de la pared bacteriana, después el citoplasma, el material genético, el ADN, el mensajero, los ribosomas y después las rutas metabólicas. Entonces, un posible lugar para interactuar es desestabilizando la membrana plasmática. Si una droga desestabiliza la membrana plasmática, como las polimixinas o la daptomicina, la bacteria efectivamente se va a morir. Si alguna droga interactúa o inhibe una ruta metabólica, que es una ruta metabólica que lleva a la síntesis de nutrientes elementales o de sustancias que entran a los ciclos vitales, supónganse el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, si estas vías son inhibidas directamente, la bacteria también se va a morir. Acá es el metabolismo del ácido fólico utilizando las trimetroprimas y las sulfonamidas. Es una única droga llamada trimetroprima sulfametoxazol. Si el antibiótico interactúa con la síntesis de peptidoglicano, con la síntesis de pared, como todos los betalactámicos, el carbapenem es un betalactámico, el monobactam es un betalactámico, las cefalosporinas, las penicilinas son betalactámicos. Después están la vancomicina, la bacitracina y el ciclocerin, que no sé ni yo sé qué es. Después están estas drogas que son sintéticas, que interactúan con todo el aparato proteico que arma ¿cómo se llama? La horquilla de replicación del ADN. Interactúa con esas proteínas y entonces, bueno, también estos son bactericidas, obviamente, ¿no? Después hay antibióticos que interactúan en la síntesis de mensajero. Hay antibióticos que actúan sobre la RNA polimerasa DNA dependiente, que es como la rifampicina, que es una droga que se usa para un montón de sobre todo para la tuberculosis y para prevenir algunas infecciones, se usa mucho como preventivo. Y, bueno, la síntesis de proteínas. Tenemos acá un montón de drogas, el cloranfenicol, la clindamicina, la lincomicina, todos estos se ponen en algún lado bueno, estos en el 50S, esta de la síntesis de proteína en el 30S, es decir, hay un montón de drogas que actúan sobre los ribosomas, ¿ven? Algunas solamente sobre la unidad 50 y la otra sobre la unidad 30, ahora los vamos a ver. Y bueno, estos que le puse el asterisquito aquí son los que vamos a estudiar en clase. Perdón. Bueno, entonces, ya vimos todas las partes de la bacteria que están aquellos que son los inhibidores de síntesis de pared, que incluye a los betalactámicos como las penicilinas, cefalosporinas, monobactames, carbapenemes, a los glucopéptidos como la vancomicina, fosfomicina y bacitracina. Después están los que desestabilizan la membrana celular, como los polipéptidos, que son el colistina y la polimixina. Es re importante, chicos, que se acuerden las familias y los nombres, porque después, cuando en las materias más adelante, sobre todo en microclínica o mismo en los laboratorios, se mencionan mucho y está bueno que ubiquen qué es un betalactámico, qué es un polipéptido, ¿sí? Porque realmente que es
parte de la vida del bioquímico conocer los antibióticos. Lipopéptidos clínicos como la daptomicina es una droga muy importante. Inhibidores de la síntesis de ADN como las quinolonas y la rifampicina. Antagonistas metabólicos, que son los que les mencioné recién, como la trimetoprimida sulfametoxazol. Y los inhibidores de la síntesis proteica, que hay un montón. Esto es lo que tienen en el Prescott. Fíjense que también acá la clasificación es de acuerdo al mecanismo de acción. Tienen la inhibición de la síntesis de pared y todo el listado de antibióticos, y acá dice qué hace exactamente cada antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina inhibe la transpeptidación, las transpeptidasas que hacen el crosslink entre la cadena del polisacárido y del peptidoglicano. Y también se activan las autolisinas, que son las que degradan pared, que es un mecanismo, como les contaba la otra vez, natural. Lo que pasa es que por algún motivo la presencia de los beta-lactámicos acelera la autólisis. La vancomicina actúa diferente de los beta-lactámicos, porque lo que hace es unirse directamente al de-ala terminal. Acuérdense que teníamos el pentapéptido que terminaba con de-ala, se une al de-ala terminal y inhibe la transpeptidación. Respecto de la inhibición de la síntesis proteica, bueno, cada una de estas drogas se va a unir a una unidad, a una subunidad distinta, del tRNA o del mensajero, y entonces va a dar una proteína anómala. También puede pasar que se bloquee la unión peptídica entre aminoácido y aminoácido, entonces la proteína se queda trunca, como lo hace el cloranfenicol. Puede hacer a nivel a nivel del mensajero, a nivel del RNA de transferencia, a nivel de la unión peptídica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en esta tabla también del Prescott, también tienen todo el listado de drogas, pero la diferencia es que marca una característica que no les mencioné hasta ahora. Bueno, hablamos de esto de si es bactericida o bacteriostático. Sidal va a ser como bactericida y estático es bacteriostático. Igual en el Prescott, en la versión de ustedes creo que lo tienen en castellano, así que no hay problema por la traducción. Y el espectro de la droga es re importante, porque lo que se busca, además de que sean todas esas características que les mencioné de los antibióticos en esa diapositiva re importante, que tiene que ser, bueno, de fácil administración, de económica, que sea, bueno, que llegue rápido al sitio de acción, etcétera, etcétera. Es re importante que sea negativos, ¿sí? Porque si la misma droga puede matar tanto gram negativos como gram positivos, entonces ahí, con una sola, por ejemplo, la penicilina, se usa tanto para gram, no, bueno, acá aparece solamente como para gram positivos. Mal ejemplo el mío. Les di un ejemplo que no haga. La ampicilina, bueno, vamos con la ampicilina, que es bactericida, es de amplio espectro y se utiliza para gram negativos y para gram positivos, ¿sí? Y también acá aparecen los efectos secundarios. Si uno es alérgico a los beta-lactámicos, bueno, puede tener respuestas alérgicas, por ejemplo, el colistin, a ver si está acá.
Bueno, el cloranfenicol, por ejemplo, disminuye la acción de la médula ósea. Esto es utilizado un montón, ¿no? En exceso. Las tanto que se te muere toda la flora normal y entonces uno termina teniendo diarreas y demás. La mayoría de los antibióticos, como matan tanto, si uno mata la flora normal, bueno, no está bueno porque terminamos barriendo la flora normal y tenemos diarrea y demás. Por eso, últimamente, los pediatras y los médicos, cuando dan un antibiótico, también le dan algún probiótico a la criatura. O le dan que tomen yogur al mismo tiempo, o directamente probióticos para que el antibiótico mate la infección, pero que al mismo tiempo pueda repoblar su flora normal. Bueno, vamos en detalle a cómo el beta-lactámico o el glucopéptido inhibe la síntesis de pared. Me avisan si se me está por cortar, por favor, ¿eh? Ay, ¿qué pasó? Nicolás estaba queriendo entrar y yo no me enteré. Bueno. Entonces, esta es la bacteria, ¿no? Vamos a repasar un poquitito, algo que ya lo vimos, pero lo vamos a seguir viendo porque es complejo. Entonces, en el citoplasma se forman los monómeros de pared, ¿se acuerdan? El N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, ¿está bien? Y el pentapéptido se forma en el citoplasma, que es traslocado al espacio periplásmico por el bactoprenol o por lo que sea, que la proteína transportadora que tenga la especie en cuestión, y las PBPs, que son las Penicillin Binding Proteins, o van a ser las carboxipeptidasas o las transpeptidasas, van a formar las uniones entre los monómeros de pared y los pentapéptidos, ¿no? Entonces, el pentapéptido se pasa a ser un tetrapéptido porque son 5 aminoácidos, pero uno, acuérdense que se vuela, ¿sí? Fíjense, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la PBP remueve el último aminoácido y entonces quedan 1, 2, 3, 4, ¿está? El diaminopimélico con el de ala del otro lado, y si en el caso de los gram positivos es a través de las pentaglicinas. Este es un gram positivo y este es un gram negativo con la capa finita, esta con la capa gruesa. ¿Está bien? Hasta acá, ¿todos de acuerdo? Este es el mismo diagrama hecho hace millones de años, donde tenemos el pentapéptido con el de ala terminal. ¿Ves? Este es una de ala, bueno, L ala o de ala de acuerdo a la especie. De ala terminal con el N-acetil murámico y el glucosamina, pasa del otro lado y entonces las transglicosilasa y la transpeptidasa remueve el aminoácido de ala terminal y une a las dos cadenas, como ven aquí, ¿sí? Acá tenemos una bomba de flujo, acá tenemos una porina, bueno. El antibiótico beta-lactámico tiene la particularidad de tener un anillo de 3 carbonos y un nitrógeno, que es el famoso anillo beta-lactámico, ¿sí? Esta es la estructura de una penicilina, esta es una cefalosporina, un monobactam y un carbapenem. Los sustituyentes, los R, los grupos R de acá,
o cualquier otra estructura cíclica que se le adicione, va a determinar, bueno, la familia a la que pertenece o el antibiótico de por sí. Fíjense que acá tenemos el anillo beta-lactámico en crudo, ¿sí? Y después, según se le agregan los distintos anillos, vamos a tener las distintas drogas, la penicilina, la cefalosporina, los carbapenemes, los monobactames, etc. Los beta-lactámicos en particular es una familia muy extensa de antimicrobianos disponibles, son de amplio espectro de actividad y son de muy buena tolerancia y muy pocos efectos adversos, ¿sí? Entonces son antibióticos muy, muy utilizados en la clínica. Y en la población, en realidad no solo en la clínica, sino también en la población, lo que le decimos en la comunidad, ¿está bien? ¿Cómo actúan? Bueno, son bactericidas y, por un lado, inhiben la síntesis de pared bacteriana y, por otro lado, inducen la autólisis bacteriana, que es lo que les mencioné antes, ¿sí? Entonces, tenemos la misma celulita que teníamos hoy, tratando de que la célula forme pared, pero ¿qué pasa? Este paciente está siendo tratado con un antibiótico beta-lactámico, entonces el beta-lactámico lo que va a ocurrir es que va a competir con el pentapéptido por la unión a la PBP. Es decir, esta estructura que nosotros tenemos que tiene que unirse a la PBP para sacarle el aminoácido terminal y armar la red, la net, bueno, ahora tiene el beta-lactámico que compite por esa unión y una vez que el beta-lactámico se une a la PBP, queda secuestrado en una unión covalente. Entonces no hay PBP para sintetizar pared. Al mismo tiempo, la incorporación del beta-lactámico al medio activa las endolicinas y las endolicinas son las que lisan pared, destruyen pared, pero este es un mecanismo propio de la célula, es decir, le dicen a la célula destruir pared. La célula lo tiene como una manera de reciclar componentes, pero el ingreso del beta-lactámico activa las endolicinas o las autolicinas, de acuerdo y entonces esta destrucción es más acelerada. La particularidad es que si uno le da un beta-lactámico a un paciente que tiene un absceso abdominal de hace un mes y que está todo ahí re lejos y re quieto, el beta-lactámico no puede hacer nada. El beta-lactámico sirve cuando la bacteria se encuentra en pleno proceso de multiplicación, ¿sí? En la fase exponencial, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando la bacteria se divide es cuando está sintetizando pared, ¿verdad? Bueno, esto ya se los dije. Y esto de lo de las autolicinas ya lo dijimos. Bueno, pasamos ahora a los desestabilizadores de membrana celular, los polipéptidos y los lipopéptidos. ¿Sí? Los polipéptidos son bastante grandes, son anfipáticas, eso quiere decir que tienen una parte con carga positiva y otra parte con carga negativa, como que las dos puntas tienen cargas distintas, ¿sí? Tienen actividad sobre distintos bacterias gram negativas, sobre todo no, gram negativo, pero dentro de los gram negativos abarcan todos los enterobacteriales y bueno,
el Acinetobacter, que es un no fermentador, igual que el Stenotrophmonas maltophilia. No puede actuar sobre los gram negativos ni sobre los anaerobios, y los resistentes naturales son las especies de Providencia, Proteus, Morganella. Entonces, acá, en este caso, presten atención, por favor, es donde el rol del bioquímico identificando la especie bacteriana que causa la enfermedad es crucial. ¿Por qué? Porque si resulta que el sitio de infección es apropiado para darle un polipéptido como tratamiento, pero la especie bacteriana es una Providencia, una Morganella o una Serratia, el médico tiene que saber que no le puede dar un polipéptido. El bioquímico también lo tiene que saber. Por eso, si a priori no se sabe la especie, uno no puede tratar al paciente con un polipéptido. El polipéptido se puede usar cuando la especie es conocida, ¿sí? Porque le vas a dar si está infectado con una especie que es resistente natural, el antibiótico no va a andar ni loco, ¿sí? Bueno, actúa como si fuese un detergente porque solubiliza las membranas. Ven que tiene. Ay, perdón, no puedo encontrar el mouse, el cosito. ¿Qué pasó? Ahí. Una punta tiene una carga y la otra punta tiene la otra carga. Entonces, esta colita se mete entre los fosfolípidos y desestabiliza la membrana. Miren, acá tenemos la estructura completa esta es la membrana externa con el LPS, el lípido A, los fosfolípidos del otro lado, las porinas. Acá tenemos la membrana plasmática con sus proteínas integrales o no. Entonces, el polipéptido lo que hace es, como es anfipático, medio como que se pegotea entre medio de los fosfolípidos y se asocia al LPS, y en esta asociación logra desplazar iones de magnesio, ¿sí? Al desplazar iones de magnesio ya está generando una desestabilización. Entonces logra, como es así, tiene esa formita anfipática, se entremete y pasa al espacio periplásmico. En el espacio periplásmico ya tiene acceso a los fosfolípidos, que los fosfolípidos, como tienen la cabeza de los fosfolípidos por fuera, desestabilizan la membrana y entonces la droga logra hacer algo que se llama flip-flop de los fosfolípidos, que como que se dan vuelta y se forman estos poros. Y una vez que se forman los canales o poros, entonces, bueno, ahí listo, ahí ya se puede, explota la célula por lisis osmótica, ¿sí? Yo acá abajo, en estas diapositivas tenemos en algunos lados van a haber citas que las pueden buscar si quieren ver el paper donde se define eso, ¿sí? Profe, se está ¿Sí? por cortar. Bien. Sí, profe. Un segundito. Cerramos y nos metemos en el próximo. Me voy a abrigar mientras, porque me dio frío.
Me falta Maiten nomás, ¿no? Sí. Mientras me voy a abrigar porque tengo frío, chicos. Un segundito. Maiten, me voy a abrigar y vengo, igual es 1 minuto, no tardo nada. Me pasa que a la tarde está bastante cálido, de hecho está en remera, pero bueno, a la noche vuelve a refrescar. Bien. ¿Qué pasa? Ay. Bueno, vamos con la síntesis de proteínas. Bueno, en este caso ustedes vieron que hay un montón de drogas, un montón de drogas que actúan tanto sobre la unidad 30S como sobre la unidad 50S. Vamos a ver algunos ejemplos para que... Ay, perdón. Acá solamente, a modo de esto, me imagino que ya lo saben de memoria, pero cuando en el proceso de síntesis de proteínas tenemos la subunidad menor, la subunidad mayor, el mensajero que expone los codones, los tripletes, y en la subunidad mayor del ribosoma tenemos el espacio para que venga el RNA de transferencia con su aminoácido, con el anticodón correspondiente, y cuando machea el anticodón con el aminoácido correspondiente, entonces ocurre la unión peptídica y así se van elongando el oligopéptido, ¿sí? Formándose la proteína. Cuando esto se termina, cuando termina el mensajero, que llega al codón stop, se desacompleja y bueno, vuelve a todo a empezar. Entonces, los aminoglucósidos y las tetraciclinas van a alterar el sitio de unión del codón con el anticodón en la unidad menor. ¿Está bien? Aminoglucósidos y tetraciclinas. Ahora, los macrólidos, lincosamidas y streptograminas, así como el cloranfenicol,
van a inhibir o alterar la unión peptídica, ¿sí? Van a alterar la elongación de la formación del oligopéptido. ¿Está bien? Esto ténganlo claro, ¿sí? Los aminoglucósidos, vamos de nuevo para atrás para recordar, fíjense, acuérdense que los aminoglucósidos en la unidad menor, ¿sí? Son estas proteínas estas drogas enormes, estructura re grande, por azúcares, sustituyentes y qué sé yo. Tiene muchos azúcares y hay distintas clases de aminoglucósidos que se unen a distintos sitios del RNA ribosomal dependiendo de la estructura del aminoglucósido, ¿sí? Los anillos, vieron que tienen anillo 1, 2 y 3. El 1 y el 2 son los que participan en la unión al RNA. Y básicamente, si este es el ribosoma, ¿no? El rRNA, este es el mensajero, y acá está el RNA de transferencia. Si no ocurre un reconocimiento completo entre el codón y el anticodón, entonces no hay una movilidad de estas posiciones, ¿sí? Aminoacídicas de la A1492 y de la A1493. Entonces no hay señal, digamos. Si no hay reconocimiento, no se modifica, no hay lo que se conoce como flip out de estas dos posiciones. Y si no hay flip out de las dos posiciones, entonces no hay señal para que en el sitio de la unión peptídica ocurra esa reacción de la unión peptídica. Es decir, el reconocimiento entre el codón y el anticodón es fundamental para que se le dé la señal a la unión, al enlace peptídico, así que si no hay señal. Entonces, el aminoglucósido se va, como es una droga tan voluminosa, tan grande, la verdad, se mete al surco mayor del ribosoma, inhibe el flip out o cambia el flip out de las dos posiciones que les comenté recién, y entonces, fuerza el flip out de las posiciones sin que haya reconocimiento previo. Entonces, sea cual sea el mensajero, codón, anticodón, no importa, porque como la droga va a forzar el flip out de estas dos posiciones, se va a incorporar cualquier aminoácido. Entonces la proteína va a ser totalmente anómala, ¿sí? ¿Se entiende alguna pregunta de esto? Si lo podría repetir otra vez, profe. Bueno, vamos de nuevo. Para que ocurra la elongación, esto que vimos acá, de que un aminoácido, digamos, un gen, digamos, una proteína está codificada en el ADN, cada triplete de nucleótidos es un codón que codifica para un aminoácido. A ese aminoácido, quien lo trae a ese aminoácido es el RNA de transferencia, que tiene un anticodón para reconocer si el aminoácido que corresponde, digamos. El mensajero lo que hace es dar la orden, es decir, es el mensaje escrito y un poco
los de transferencia lo van interpretando para armar ese mensaje. Este orden da lugar a la proteína correcta, porque la proteína correcta, así como sale, tampoco es la proteína correcta, lo que tiene que tener es el orden indicado y después, cuando madure esa proteína, se va a plegar y la forma, ese plegamiento va a ser el que le confiera la función. Si no se pliega, no va a tener función. Para que se pliegue correctamente y funcione correctamente, los aminoácidos tienen que estar en el orden en el que les dijo el mensajero. El mensajero le dijo, para que armar la enzima A, las proteínas, los aminoácidos tienen que ser rojo, verde, violeta, amarillo, verde, azul, rosa, Recién así se va a poder plegar para tener la función de la proteína A. ¿Sí? Acá lo que ocurre es que va a venir el aminoglucósido se mete, ¿no? Acá. Va a generar esta movida de posición del RNA, del flip out de esas dos posiciones, y si viene, tiene que venir rojo, verde, violeta. Ahora, si viene el amarillo, lo pega igual. Si viene el azul, lo pega igual. Si viene el rosa, lo pega igual. ¿Por qué? Porque lo que hace es forzar, avisarle a esta parte del ribosoma de que está bien. El tRNA es el correcto, el de transferencia es el correcto, pero no es el correcto, es el incorrecto. Lo que pasa es que esta droga fuerza a la unión de ese RNA de transferencia, sea como sea. ¿Se entiende? A ver, ¿entendieron? Necesito que me digan, que entiendan el proceso. Sí, ahora sí, profe. Conceptualmente. ¿Todo el mundo lo entendió? A ver, necesito que me confirmen. Sí, profe, quedó más claro ahora. ¿Quedó claro? Bien. Miren que me lo van a tener que explicar, ¿eh? Entonces, sin el aminoglucósido, el flip out ocurre solamente cuando el reconocimiento entre el de transferencia y el triplete del mensajero es el correcto. ¿Sí? Si no es el correcto, el flip out no ocurre. No hay señal para la unión peptídica, hasta que va entrando prueba, ¿no? Prueba, no sé, el ácido glutámico, no era. Y así, metionina, no era. Serina, sí era, bueno, listo. ¿Sí? Las moléculas van probando. Entonces, el aminoglucósido se mete en el surco mayor, fuerza el flip out de las dos posiciones. Hay un switch de conformación que es independiente del reconocimiento del codón-anticodón y se incorpora el aminoácido aunque sea el incorrecto. ¿Cómo entra el aminoglucósido a la bacteria? Es un proceso que tiene distintas etapas. En la primera etapa, que es energía independiente, como no pasan, como son tan enormes, hay un tema que utiliza como la unión electroestática de los componentes de la membrana. Es como que se va pegoteando y desplaza cationes de calcio y de magnesio del LPS, y ese desplazamiento de cationes un poco que daña ahí, hace como, trata de hacer un lugar, agujerito, y pasa. Con ese pequeño daño de la membrana externa. Y ahí entonces aumenta la permeabilidad de la célula. En la segunda etapa,
sí o sí el ingreso va a ser dependiente de el estado de activación de la membrana. Recuerden que la membrana plasmática le sirve a la bacteria para la síntesis de energía, de ATP, ¿no? Y para sintetizar ATP, la membrana se genera el potencial transmembrana, cuando van pasando los protones al espacio periplásmico, hay un gradiente de protones que pasa después por la ATPasa. Bueno, ¿qué hace el aminoglucósido? Utiliza el potencial transmembrana generado por la cadena respiratoria para poder ingresar, para poder tener la energía suficiente para ingresar. Y por este motivo es que los microorganismos que son anaerobios son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos, ¿sí? En esta etapa, solamente una pequeña cantidad de aminoglucósidos entra al citoplasma con la cadena respiratoria y se empiezan a unir al ribosoma, ¿sí? Provocando esto que les contaba recién y produciendo proteínas anómalas. A medida que se van acumulando las proteínas, estas proteínas que no están bien formadas, medio que quedan sueltas en el citoplasma y se van pegoteando a la membrana, y entonces eso ayuda a terminar de desestabilizar la membrana plasmática, y bueno, medio que al final de todo, primero es una droga medio bacterioestática, pero ya al final hay un ingreso masivo de droga, se saturan los ribosomas y, termina generando un caos ahí, porque hay mucha concentración de aminoglucósidos, hay más inhibición de síntesis, inhibición de más generación de proteínas anómalas, y entonces, termina muriéndose la bacteria, ¿sí? Hay una síntesis de proteínas anómalas, desorganización de la membrana plasmática y muerte celular. ¿Está bien? Ahí está resumido las 3 acciones de los aminoglucósidos, que es una droga realmente muy, muy buena. Ustedes las usan en gota cuando tienen conjuntivitis. Una gentamicina es un aminoglucósido, una amicacina es un aminoglucósido. Bueno, hay un montón que se usan para las distintas cosas. El grupo de las tetraciclinas son la minociclina, doxiciclina, tetraciclina. Fíjense que esta es la más vieja y esta es la más nueva, la amino, ¿no? Que son semisintéticas, como dice acá el asterisco. Y tienen una estructura conservada y después la estructura variable. Hay una nueva generación de tetraciclinas que se llaman las glicilciclinas, como la tigeciclina, que también es semisintética, y hoy en día la tigeciclina es una droga de lo que se le llama last resort. Son drogas de último recurso, porque las bacterias multiresistentes suelen ser sensibles a la tigeciclina. Bueno, son de amplio espectro, se utilizan para gram positivos, gram negativos, anaerobios, etc. Tienen actividad sobre patógenos intracelulares, se usan mucho en veterinaria, pero no como antibióticos, sino como promotores de crecimiento. Se administran por vía oral y inhiben la síntesis proteica y son bacteriostáticas, uniéndose al 30S, ¿no? También, bueno, en este caso, en el caso de las gram negativas, entran por la membrana externa a través de las porinas, también liberan magnesio, y en el caso de las gram positivas directamente alteran la membrana plasmática porque pasan a través del peptidoglicano y se unen a los ribosomas desestabilizando la síntesis proteica y, bueno, causando
la inhibición del crecimiento, ¿sí? Se van como frenando de a poco la replicación bacteriana. Los macrólidos son la eritromicina, la claritromicina, la telitromicina, la acitromicina. Son también drogas muy buenas. Y este grupo de drogas, como los macrólidos, las lincosaminas, streptograminas y demás, acuérdense que interactuaban con la subunidad 50S, ¿sí? Estaban del otro lado. También inhiben la síntesis proteica y lo que hacen es o bloquear la traducción, ¿sí? Causando a través de la interferencia estérica, o inhibiendo el ensamble de las nuevas subunidades 70S, o también interfiriendo sobre la unión peptídica. Y pueden ser todas estas macrólidos, lincosaminas, streptograminas, ketólidos y oxazilodinonas, pueden ser bacteriostáticas, y hay algunos que pueden ser, como el dalfopristin, que pueden ser bactericidas. Tienen un espectro de actividad, sobre todo en gram positivos, y algunas gram negativos, y se usan mucho en microorganismos intracelulares. Estos son los sitios de acción de estas drogas, bueno, solamente para que lo vean, no vamos a ir al detalle, ¿sí? Pero es ahí a donde actúan. La clindamicina, en particular, como ejemplo, se une a la subunidad 50S del ribosoma, inhibe la síntesis proteica y, dependiendo de la concentración en su lugar y la sensibilidad del organismo, puede ser bacteriostática o bactericida. Vamos ahora con el grupo de las inhibidores de la síntesis de ADN, que son todos sintéticas, como las fluorquinolonas. Pero la trimetroprima sulfametoxazol son inhibidores de las rutas metabólicas, pero bueno, terminan inhibiendo la síntesis de ADN. Las quinolonas ingresan a la célula por difusión pasiva, por las porinas, y tienen como sitio blanco a la ADN girasa y a las topoisomerasas, ¿sí? Que, como les dije antes, después lo vamos a ver más en detalle, modulan o controlan el enrollamiento del ADN durante la síntesis, haciendo la horquilla, cortando las hebras para poder armar la horquilla y que la polimerasa pase para sintetizar, y después hay que volver a armar la doble hélice, ¿no? Es indispensable que toda esa doble hélice esté bien armada. Entonces, tenemos la hebra del DNA y tenemos el GIR A y GIR B, que es la girasa, son los genes, son las proteínas girasa, es esta enzima que, fíjense que tenemos la grisecita acá y la rosada acá. Entonces, tenemos la hebra del ADN, una hebra y la otra hebra, que interactúan con la subunidad GIR A y GIR B para generar el corte entre las hebras, y entonces que pueda la polimerasa abrirse la horquilla y entrar. Las quinolonas, estas drogas, lo que hacen es meterse acá en el medio y entonces inhibir este corte, o inhibir, si está cortado, inhibir que se vuelva a rearreglar. Entonces que arman un quilombo total con la hebra de ADN, se enrolla todo, se enrieda y la célula se muere. Estas drogas son bactericidas.
Si esta es una gran positiva con la pared, la membrana externa, interactúa sobre la topoisomerasa, y en las gram negativas sobre la girasa, como les mostré recién, entrando por las porinas. Bueno, este simplemente es lo mismo que les mostré recién, donde tenemos a la droga, la quinolona, que se va a unir en el sitio de corte, donde están la topoisomerasa en este caso, en el ejemplo de la topoisomerasa. Entonces, fíjense que acá está el signito de stop, donde se arma la horquilla de replicación, no puede volver a formarse, entonces se enrieda todo, y bueno, esto acá dice la muerte lenta. En el caso de que se armen los NICs y se desestabiliza también el rearmado de la hebra, bueno, entonces ahí la muerte es como un poquitito más rápida. Pero es, digamos, en realidad lo que más importa es que ustedes vean que la droga interactúa con estas dos, con las enzimas que se ocupan de niquear al ADN para poder organizar la horquilla de replicación. No importa esto de muerte rápida, muerte lenta, no le den bolilla. Acá tenemos un listado de las distintas generaciones de las drogas y el espectro de acción. Fíjense que cuanto avanzan en las generaciones, más mayor es el espectro. En la primera generación solamente actuaban sobre las enterobacterias, sin embargo, a medida que fueran avanzando las generaciones, se incorporan los no fermentadores, gram positivos, etc. Y acá por último los anaerobios también. De todas maneras, las clasificaciones de las quinolonas hay que tener cuidado porque como avanzaron mucho, también se clasifican de acuerdo al tipo de enfermedad para tratar, al tipo de efectos colaterales. Bueno, esto en particular es sobre el espectro antimicrobiano. Ahora hay de quinta generación también. Esta es una coli, y esto es lo que pasa cuando el ADN queda totalmente desenrollado y no puede organizarse dentro de la bacteria, ¿no? Esto es de nuevo, esto medio repetido, pero para que tengan distintos ejemplos visuales de cómo estaría funcionando este mecanismo. Este es un cromosoma circular covalentemente cerrado. Cuando se arma la horquilla de replicación, la quirasa y la topoisomerasa tienen que generar NICs para poder armar la horquilla. ¿Sí? Y en general es como un cable de teléfono que del otro lado se tensa mucho, pero bueno, después de eso se vuelve a armar. Las quinolonas, al intervenir en el sitio de unión donde se tiene que hacer el NIC, bueno, ahí es que se genera este problema, ¿no? Esto es un poquito lo mismo, es para que lo tengan así como material de estudio. Esto es de vuelta. Lo mismo se le muestra de distintas maneras para que lo tengan, para que lo traten de estudiar con los distintos ejemplos. La quinolona va a intervenir en el complejo de la girasa, como les mostrábamos antes, para inhibir la síntesis. La Q ahí es donde se mete la quinolona y esto sería la hebra de ADN. Las drogas que inhiben las vías metabólicas, vieron que yo en la primera diapositiva les mostré las drogas que inhibían rutas metabólicas. Esperen que voy a volver rapidísimo para atrás para que vayamos a esto. Y acá me aparece, en este título pusimos inhibidores de la síntesis de ADN.
fluoroquinolonas, y también figura esta, que en realidad la habíamos puesto como inhibidor de rutas metabólicas. Lo que pasa es que la ruta metabólica que altera es la ruta metabólica que termina con la síntesis de ADN. Por eso es que es como parte de lo mismo. De todas maneras, esto siempre se habla como inhibidor de las rutas metabólicas. Pero la ruta metabólica es una reacción atrás de otra. Bueno, en este caso, esta ruta metabólica en particular termina con la inhibición de la síntesis de ADN, así que es lo mismo, ¿tá? Estas drogas vienen de A2 y la sulfonamida bloquea el primer paso de la síntesis de ADN, que es la síntesis del ácido dihidrofólico, del ácido fólico, y la trimetopirma, es decir, actúa en dos pasos distintos de la ruta metabólica para que sea más efectivo. Inhibe la dihidrofolato reductasa, esta enzima que termina haciendo este tetraácido fólico, que entra en la ruta de la síntesis de las purinas para poder hacer el ADN, ¿tá? Por eso es que está buenísima esta droga, porque actúa en dos niveles de la ruta metabólica, que encima es una ruta metabólica súper importante, ¿no? Bueno, ¿cómo están? A ver, háblenme. ¿Están ahí o ya se fueron todos? Sí, No, profe, estamos. Yo no los veo, por eso. Tengo que creerles que están ahí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hora es? Son las 8. En 20 minutos más o menos se cortaría esto, ¿no? No sé. Vamos a, entonces, hoy vamos a terminar esta teórica. Hasta ahora vimos todos los ejemplos de los mecanismos de acción de los antibióticos. ¿Está bien? Algunos nos faltan. En esos ejemplos no di todos los mecanismos de acción, faltan. Pero bueno, ahora nos paramos desde el lado del problema, que es cómo las bacterias de repente evolucionan o muestran un mecanismo de resistencia. Entonces la droga que uno tenía para matarlas ya no puede matarlas más. Es un problema bastante, como les decía antes, importantísimo, por eso es que los mandé a buscar una noticia. Tan importante es que fíjense que dentro de las 6 cosas que más matan, en primer lugar está la enfermedad cardíaca, isquémica, el paro cardíaco, las demencias, y en este lugar tenemos 2 barras partidas. Hasta acá, las muertes causadas por la resistencia a los antibióticos en esta barra amarilla, y en esta barra que va hasta acá son las muertes asociadas a la resistencia de los antibióticos. ¿Qué quiere decir asociada? Que como el paciente se enferma, ¿no? Se infecta, le dan la droga, no funciona, entonces de vuelta tienen que tratar, se vuelve, no se muere la bacteria, se infecta por otro lado, es tal el problema que genera en el paciente que termina muriéndose, tal vez no directamente por la resistencia, sino por todo el efecto colateral que implica que esa persona esté infectada por estos bichos, ¿sí? Después viene el HIV y después la malaria. Esto es un estudio del 2019.
Y en ese estudio del 2019, la resistencia a los antibióticos microbianos, que es en esta línea de números, 1.7 millones de muertes en todo el mundo atribuibles a la resistencia. Lamentablemente, los países de medianos y bajos ingresos como la Argentina, entra acá a Latinoamérica y al Caribe como uno de los principales continentes con esa problemática, ¿sí? Fíjense que los números más grandes son el África subsahariano, el sur de Asia, los países de Europa del Este y Asia Central, Irán y demás. Y después, en cuarto lugar estamos nosotros, Latinoamérica y el Caribe. Después viene, Oceanía y demás. Fíjense que no estamos en una muy buena posición. Y el otro dato horrible es que una de las cada 5 muertes atribuibles a la resistencia es de niños menores de 5 años. ¿Cuáles son las causas de la resistencia? Y bueno, pueden ser por la falta de adherencia a las normas de control de infecciones a nivel hospitalario, por la prescripción de antibióticos para enfermedades no bacterianas, es decir, uno tiene una enfermedad viral como un resfrío, las gripes y los resfríos son todos virales, y el médico lo primero que hace es recetarte un antibiótico para algo que vos no necesitás. Que la persona toma antibióticos porque sí, sin receta, bueno. La resistencia es causada por todo esto. Y también por la falta de adherencia al tratamiento o la interrupción anticipada del tratamiento. Todo eso son causantes de que pueden aumentar la resistencia. Por último, también un gran aporte a la resistencia es el uso de antibióticos en veterinaria, que se usan como promotores de crecimiento y no como tratamiento en sí, y eso hace que los bichos estos tratados para crecer más rápido están colonizados por bacterias súper resistentes, que después, si uno no cocina bien y no mata todas esas bacterias, nos pueden colonizar nuestro intestino. Y entonces, cuando nosotros necesitemos, ya tenemos una bacteria resistente que puede pasarle la resistencia a otras bacterias que van a causar enfermedad, y después cuando tomamos el antibiótico no funciona. ¿Sí? Un microorganismo MDR, que es multi-drug resistant, ¿sí? Multidrogo resistente en castellano, es cuando un microorganismo es resistente, tiene resistencia simultánea a 3 o más clases de agentes de antibióticos. Los agentes son los que vimos en la otra parte de nuestra teórica, ¿sí? Por ejemplo, que sea resistente a los beta-lactámicos, que sea resistente a los aminoglucósidos y que sea resistente a las fluorquinolonas, ya lo hace MDR, multidrogo resistente. Si ese microorganismo es resistente a todas las drogas, excepto 2 o menos categorías de antibióticos, por ejemplo, que sea resistente a todo menos al colistina y a la tigecyclina, entonces es XDR, ¿sí? Y ya cuando estamos en un pan resistente, esto es pan, drogo, resistencia, es cuando no hay nada con lo que se pueda tratar a ese paciente. En esta situación estamos llegando a nosotros, ¿eh? Ese es el panorama actual. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos la presencia de estos
microorganismo multi, X o PAN resistentes. Y bueno, hay falla de tratamiento, entonces le das el medicamento, no funciona. Hay demora en el establecimiento de un tratamiento adecuado, porque como el primero que le diste no anduvo, al pasar 5 días, 7 o 10, entonces sigue infectado, hay que darle otro. Demora en las medidas de control. Si esto está adentro de un hospital, ese paciente estuvo 10 días con un bicho multiresistente que le dimos tiempo a esa bacteria a que se disemine por todo el hospital. Viene la enfermera, el médico le apoya el teléfono acá en la panza del paciente, lo toca sin guantes, va al paciente de al lado, le llevó el bicho de ese paciente, se lo llevó al paciente de al lado, y así, ¿no? El uso de drogas de mayor espectro y alto costo, porque ¿qué pasa? Como no anduvo, como faltó qué sé yo, entonces hay que ir, estamos en drogas, primero se empieza de abajo hacia arriba. Si no anda las primeras, tenés que pasar a las que son un poquito mejor, y si no anda la que es un poquitito mejor, tenés que irte a la que le decimos de último recurso, que ya son altísimas, de alto costo, que te la tienen que dar solamente en el hospital, bueno, un problema. O también, por ejemplo, el paciente, supónganse que tiene una infección en un absceso, como les dije antes. No le anda una droga, no le anda otra droga, no le anda otra droga, y de repente la única que le anda es una que no se usa para abscesos, que se usa para infecciones urinarias nada más. Entonces, ¿cómo se lo dan? ¿Sí? Esa droga solamente se toma por boca, se filtra por los riñones y es para infección urinaria. Concentra en vejiga. ¿Cómo haces si es la única que le funciona y el paciente tiene un absceso? Bueno, así chicos, estamos en esa situación, ¿sí? Y fuera de protocolos, bueno, es más o menos como el ejemplo que les di, que se utilizan drogas que no van para nada, pero como no hay, el médico se desespera cuando no hay nada que darle. Entonces, los mecanismos de resistencia, la bacteria, nosotros hoy vimos todos los sitios de acción de los antibióticos. Entonces, vamos a ver uno por uno. Si la droga actúa sobre la síntesis de membrana, si la droga entra por las porinas, bueno, la bacteria puede eliminar porinas, entonces el antibiótico hay resistencia debido a la impermeabilidad. Es decir, la bacteria es impermeable a estas drogas. Otro mecanismo es que haya una enzima puntual que va a hidrolizar al antibiótico. Entonces, puede ser resistente debido a la hidrólisis enzimática, debido a la presencia de una enzima que hidrolice al antibiótico. La bacteria también puede ser resistente debido a la alteración del sitio blanco o a la alteración de la ruta metabólica. Si la ruta metabólica era de acá hasta acá, y la bacteria lo cambia y hace un paso alternativo, entonces también va a ser resistente. Si, supónganse, la droga actúa sobre el de ala terminal del monómero de pared, y ahora la bacteria, en lugar de tener una D-alanina, tiene una lisina o otro antibiótico, listo, cambió el sitio blanco, no se puede unir. Y también puede ser por la presencia de bombas de flujo, que son como aspiradoras, que el antibiótico entra, pero la bomba de flujo la aspira y lo expulsa para afuera. Acá de nuevo tienen el paper, si quieren ir a verlo, para poder ver todos los mecanismos de resistencia. Entonces, conceptualmente, ¿qué es la resistencia antimicrobiana?
mucha atención aquí. La resistencia antimicrobiana es la capacidad que tienen algunos microorganismos, como un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, de sufrir cambios para que el medicamento con los que se los trata no tenga efecto sobre ellos. ¿Sí? También por eso decimos antimicrobiana, porque puede ser contra un virus, contra un hongo, contra otro microorganismo. La resistencia antimicrobiana, o RAM, pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una gran cantidad de infecciones y compromete al tratamiento de enfermedades como el cáncer, lo que les decía hoy. Uno se tiene que ir a operar la rodilla y resulta que estos bichos te generan una infección que te terminan matando, ¿sí? Entonces, estos microorganismos resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y generar grandes costos y dolor y sufrimiento para la sociedad. Es muy importante que entiendan esto, que lo lean, que se lo acuerden. No solo para esta materia, para la vida, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que me voy a fijar, quiero tomarme un ratito de descanso y seguimos, les voy a mandar otro link. Ahora son no queda mucho de la clase, son 8 y 20. Nos sumamos 20:30, ¿puede ser? ¿En esta sesión o en la nueva? No, les doy una nueva. No sé cuánto falta acá para acá. Ay, esperen. Se me 14 abre minutos. esto. Esperen. Ay, por favor. ¿Qué pasó? Bueno, se fue la profe, chicos. ¿O no? Sí, vámonos.